Les doy la bienvenida. Por acá Gabriela dice que estuvo el sábado pasado. Bueno, me alegro. La muestra inauguró hace muy poquito, el 12 de abril, y va a estar en principio todo el mes de junio, hasta fines del mes de junio. Me presento, mi nombre es Noemí Aira, formo parte del equipo de educación. La idea de esta clase que vamos a tener el día de hoy es mostrarles un poco la exhibición. Aquí estamos, Mujeres en el Diseño, 1900 a hoy, hacer un repaso por la propuesta curatorial de la muestra. Y detenernos, le pusimos ese nombre ahí un poco de fantasía, protagonistas del diseño, porque la idea también es detenernos por ahí en algunos ejemplos que de cada periodo histórico nos parezca que son destacados o por ahí no es que sean destacados, pero por ahí pueden ser una buena representación, además de que son destacadas ejemplares del diseño, pueden ser buenas representantes de ese momento histórico. Que bueno, un poco como el título de la muestra lo indica, es una muestra que recorre un arco temporal bastante grande que va desde principios del siglo XX hasta la contemporaneidad. Bien, ahí antes de entrar con Vitra Campus leo un poquito el chat que veo que estuvieron haciendo algunos comentarios. No puedo conectar la cámara. Bueno, no sé si, o sea, no hay problema si no te vemos, pero lo importante es que vos puedas ver la presentación. Bien, gente de Montevideo, así que bueno, somos internacionales entonces en este encuentro. Martín, ojalá puedas visitar la muestra, sé de diseño. Bueno, acá Marcela también sabe de diseño porque es diseñadora industrial y también Patricia, así que las invito a que hagan todos los aportes que quieran en el chat, así lo hacemos también más dinámico y van complementando la información que a mí me puede estar faltando. Primero que nada, antes de meternos de lleno con la exhibición, les quiero comentar un poco sobre el Vitra. Vitra es una empresa de origen suizo, se fundó en la década del 50 y es una empresa que fabrica muebles, principalmente muebles para el hogar, también para muebles para oficina, pero esa es como digamos, su misión principal y además ellos, bueno, ven que acá en este mapa que les puse, que ahora les cuento de qué se trata, hay una calle que se llama la calle Charles Ames. Bueno, ellos tienen las licencias de patente de Ames y, por ejemplo, el sillón Ames, que seguramente lo conocen, que es como un sillón así eh, como un sillón para leer, con butaca para los pies. Ellos tienen la licencia y lo comercializan. Entonces, bueno, o sea, es una empresa comercial de fábrica de muebles, bueno, tienen importantes licencias y, bueno, si bien ellos vienen fabricando desde la década del 50, es a partir de la década del 80 que comienzan en realidad es una remodelación de este espacio que es el campus, que se encuentra en Alemania, está muy cerca de la frontera con Suiza, a menos de 5 kilómetros. Es una región rural donde se encuentra el campus y tienen todos estos, o sea, es un área muy grande y tienen todos estos espacios que muchos son espacios de fabricación, espacios de logística, de traslado. De los productos que comercializan y también tienen el Vitra Design Museum, o sea, un museo de diseño y también tienen un gran archivo de diseño, o sea, como parte, digamos, de también la misión de compromiso con la historia del diseño, tienen este gran archivo, principalmente es un archivo de mueblería, de industrial, ahora lo vamos a ver más en detalle. Eh, Porque, bueno, obviamente se vincula con la parte comercial y además tienen el Vitra Design Museum donde producen exhibiciones de diseño que no solamente las exhiben en su espacio, sino que además lo, eh, las, las proponen en circulación a otros espacios. Fíjense, este es el edificio, ahora después vamos a verlo desde la vista, como más desde el frente, esto sería como más de la parte de atrás.
El edificio fue construido en 1989 por el arquitecto norteamericano Frank Gehry. Y esto tiene que ver también con que en la década del 80 o sea, por un lado, la empresa pasó como de generación, pasó de sus fundadores a la generación siguiente, a sus hijos. Entonces, bueno, hicieron una transformación de lo que es Vitra. Fundaron el museo. También está el Vitra House, más reciente, del 2010, por los arquitectos Herzog y de Meuron, que en este caso, la Vitra House, como que es la casa de Vitra, es un showroom donde, bueno, la idea de los arquitectos era hacer como casas encastradas, superpuestas, son 12 casas en total encastradas, superpuestas, y ahí tienen el showroom de todos los productos que ellos venden, con muestrarios de telas, fíjense la escala, no sé si llegan a ver abajo hay gente sentada, o sea, es realmente bastante grande el espacio. Cada uno de los edificios que están en el Vitra Campus o sea, fueron invitando a diseñadores muy renombrados de la contemporaneidad para que les diseñen los distintos espacios, tanto el museo, este espacio que ya les digo que es como un showroom, y también los espacios que son depósitos o almacenes, también fueron diseñados por importantes arquitectos. Toda esta información está en la página web de ellos, así que si les gusta la arquitectura después lo pueden chusmear. También tienen piezas escultóricas en ese espacio que dialogan bastante con el entorno, que es un entorno rural, por eso también tiene esto de que no es un espacio de una circulación como podría ser un museo en el centro de una ciudad, sino que realmente uno tiene que trasladarse hacia ese espacio de forma intencional. Y otro edificio también que tienen es esta estación de bomberos diseñada por Zaha Hadid, porque este enclave de la empresa Vitra sufrió un incendio devastador en 1981. Ese incendio fue un poco el puntapié de toda esta reconstrucción del campus y bueno, para una forma como casi simbólica de que no vuelva a suceder, es que tienen una estación de bomberos dentro del campus diseñada por la genial arquitecta Zaha Hadid. Bueno, y como les comentaba, también tienen un archivo de diseño principalmente muebles, y tienen como este formato del archivo abierto, ¿no? Como en exhibición constante, incluso invitan a distintos diseñadores a que ellos hagan como puestas distintas de cómo mostrar el archivo. Esto también, por supuesto, lo tienen abierto para investigadores, para diseñadores del mundo que quieran visitar el archivo. No solamente tienen piezas, objetos, muebles, sino que también, bueno, tienen muchos papeles y archivo documental eh, que forma parte también de las investigaciones que hacen en el Vitra Design. Y esto nos da, antes de pasar a ver este video que les quería compartir, esperen que antes de compartirlo me voy a copiar la traducción, ya vuelvo a compartir. Eh, Denme un segundito porque bueno, bien, les quería compartir, este es un video de presentación de la muestra Here We Are, Women in Design, las tres curadoras de la exhibición, que son Viviane,
Susan, que fue quien viajó aquí a la Argentina con el traslado de las piezas y para el montaje final aquí en Fundación Proa y también para las actividades de prensa y para la inauguración. Y Nina Sternmüller, que también forma parte como del equipo de investigación y curaduría de, a ver, que acá tenemos otra vista del edificio. Bueno, el video está en inglés, se entiende bastante bien porque ellas hablan en alemán originalmente, entonces como el inglés no es su lengua materna, se entiende bastante bien. Yo les voy a copiar igual el texto en el chat, pero sobre todo me interesaba para que puedan tener vistas de cómo fue la exhibición cuando en el año 2021 se mostró originalmente en Alemania. When we first started working on this exhibition, we got together and we formulated a very clear catalogue of questions. Essentially, we wanted to know why have so many women been overlooked in design or been virtually unknown to the general public? And what were the structural reasons for that? And also whose work has been overlooked and why? And how can that be changed? We began the research for that exhibition by looking inwards, and we investigated the collection. For instance, which women designers are included and which pieces. Are they attributed correctly? We questioned authorship and credits, and we needed to identify the gaps. Due to the pandemic, research trips were difficult last year, so we were forced to think locally. But in the end, we learned to appreciate this. We discovered great stories of local actors with global significance. It was really important to us to understand how design developed in front of developments in society. So we really tried to find the linkages between increasing opportunities for women to work as professional designers and also the feminist movement. Each room focuses on a theme with a particular atmosphere from a certain time period. And this is also reflected in the exhibition architecture. You can see pieces by well-known furniture designers like Charlotte Brion or Eileen Gray. But you can also discover the stories of hidden figures like textile designer Margaret Hildebrandt or spaceship interior designer Galina Balashova. We include a wide range of objects to illustrate our argument. A majority of the pieces stem from our own museum's collection, but we also reached out to lenders to highlight areas like ceramics, jewelry or textile. What we realized in working on this exhibition is that taking care of the legacy of a designer is absolutely crucial. It means that their life's work is preserved, perhaps in a museum's collection, perhaps in an archive, perhaps by a family who really cares or another institution. But that is absolutely crucial to not forget that designer's work. Like all our exhibitions, this one will go on tour. And it is a deliberate part of our curatorial concept that we invite our partner institutions to expand this exhibition to provide additional narratives on women designers. And we hope that framework will continue our vision of an open-ended and collaborative process. Bueno, por ahí lo que más me interesaba era eso, que pudiesen ver un poco cómo fue el montaje en el Museo Vitra y un poco ellos lo que cuentan es cómo comenzaron con la investigación en el año 2020. Entonces, bueno, por la pandemia
fue como una mirada más introspectiva que hicieron sobre su propio archivo en vez de salir a hacer una investigación más de campo, pero que bueno, eso también fue una oportunidad para justamente revisar qué se estaba coleccionando desde esta óptica feminista, decir, bueno, qué mujeres eh, no están lo suficientemente representadas o no han tenido suficiente visibilidad cuando se escribe una historia del diseño, o qué objetos están atribuidos a estudios y, bueno, revisar un poco esas atribuciones, cuando muchas veces por ahí mujeres diseñadoras trabajaban en grandes estudios, entonces sus diseños quedan firmados por el nombre del estudio, entonces no están bien atribuidas esas piezas, y hacer un poco ese trabajo fino de revisión, que también, bueno, obviamente impacta sobre el resultado final en términos de que, bueno, nosotros, por ejemplo, cuando conversábamos con las curadoras, les preguntamos, bueno, ¿qué les quedó afuera? Bueno, y ellas nos decían un montón, justamente por este trabajo principal de trabajar materialmente con su propio archivo como materia prima principal. En el caso de, bueno, como les contaba, la muestra estuvo en el 2021 en Alemania y a partir de ahí empezó a estar por diferentes lugares de Europa. Estuvo en Barcelona, estuvo en Bélgica, ahora recientemente de ahí vino para acá. Este es el primer lugar en el que está en América Latina y además es la primera vez que Vitra hace una muestra en América Latina. Así que también era un interés institucional de PROA de poder contactarse con Vitra, que es en el campo del diseño, es una de las instituciones más importantes a nivel global, y traer esta muestra que, como comentaba una de las curadoras, bueno, un poco la idea de que la muestra sea itinerante es que en cada lugar también se le pueda refrescar esa mirada. Pensando un poco en lo local, ¿no? Que es algo que hizo Fundación Proa, haciendo un apartado, un agregado a la exhibición de diseñadoras argentinas. Hago un disclaimer antes de meternos ahí de lleno en la exhibición, que yo no incluí la parte argentina porque la idea es hacer un encuentro especialmente dedicado a la parte argentina. Bueno, en la primera sala nos vamos a encontrar con el primer núcleo propuesto por la curaduría de la exhibición. La muestra tiene un carácter cronológico, o sea, comienza en 1900 y va avanzando en el tiempo, van haciendo cortes que van formando como estos grandes núcleos. El primero es 1900-1930 y en este periodo aparecen, bueno, es un periodo, ¿no? Están entrando en el siglo XX, un momento de muchas transformaciones, sobre todo a nivel industrial, tecnológico, urbano. Las mujeres comienzan a ocupar mayor espacio en áreas industriales, en áreas profesionales, sobre todo laborales, en las fábricas. Y si bien no hay una cuestión disciplinar de el estudio específico del campo del diseño, todavía no está delimitado, sumado a que las mujeres todavía no acceden a la educación formal de forma fluida. Pasa que, bueno, hay mucha como hibridez en cómo se llegan a o lo que hoy decimos que es diseño, quizás en ese momento no se lo veía como tal. Por ejemplo, es el caso de Gertrude Klein-Hempel, que acá hay como un gran mural y algunos objetos, que era una maestra nacional de dibujo, o sea, su formación era como maestra nacional de dibujo, comenzó a trabajar en una fábrica de muebles y desde su expertizaje como dibujante, llegó a diseñar muebles en madera, también muebles que, por ejemplo, el mueble de la máquina de coser, o sea, también en relación con maquinaria y también mobiliario tipo sillas, sillones, como se puede ver eh, en la ilustración que está como de fondo. Bueno, tenemos algo de vajilla.
Y me quiero detener ahora en la cartelería, el diseño gráfico. El diseño gráfico también no está tan representado a lo largo de la exhibición, entonces me parece que es una buena oportunidad tomarlo acá en la primera sala, donde aparece a través del movimiento sufragista de principio de siglo, aparecen algunos ejemplos. Yo seleccioné estos dos ejemplos de afiches, cartelerías, podían circular en el espacio público o también en publicaciones. Y fíjense en la que tenemos del lado izquierdo. ¿Cómo dirían que está, ¿no? Que está como la composición de este cartel les remite a algún tipo de imagen que hayan visto, a algún estilo artístico? ¿Qué les parece cómo aparece representada la mujer? Algo religioso, dicen por acá, Art también. Nouveau sería. Art Nouveau, sí, ¿no? Hay como una fuerte influencia del Art Nouveau, quizás les puede llevar como a Klimt, podría ser una referencia así bien conocida para todos, para todas. Fíjense que, bueno, pero también algo de lo religioso me parece que es interesante lo que ustedes están mencionando, porque hay una serenidad, ¿no? Esto que está como aureolada o como sobre el horizonte con este sol por detrás, ¿no? Algo estático, dicen por acá, ¿no? Como que hay una sensación por ahí de eso, de mayor serenidad, incluso fíjense la expresión del rostro, ¿no? Bueno, este es el caso de Marta Boy, es una de formación artista plástica, pintora, dibujante, hace estas gráficas como parte del movimiento sufragista en los Estados Unidos, más específicamente en San Francisco, y estas piezas, que bueno, obviamente tienen una fuerte carga del estilo del Art Nouveau, bueno, buscan justamente eh, digamos, una política por el voto femenino, pero que no es confrontativa. Era parte de la estrategia, ¿no? Entonces ahí aparece, pensemos que es el momento donde también se están consolidando el lenguaje publicitario, ¿no? Cómo se organiza la imagen, ¿no? La palabra, o sea, estrategias comunicativas a través de la representación, a través del uso de la palabra, incluso a través del color, de la paleta de colores, de los tamaños, ¿no? Todas estas cuestiones que hoy identificaríamos como el lenguaje del diseño gráfico, de alguna manera intuitiva, pero también con una fuerte carga intencional o de intencionalidad, ¿no? Fíjense si lo contrastamos con la que tenemos al lado, que en este caso tiene que ver con y no es quizás la más representativa del movimiento sufragista, en este caso en Inglaterra, y ahí les puse una foto de Emily Pankhurst, que fue una activa militante por el sufragio femenino en la Inglaterra de principios de siglo, y además conocida también por un activismo político muy fuerte, muy presente también en el espacio público, ¿no? A través de marchas, a través de huelgas y enfrentamientos con la policía, como que hay bastantes de estas imágenes, incluso hay videos, ¿no? Donde la policía se la va a llevar, ¿no? Que era parte también como de la estrategia de darle visibilidad a estas mujeres que empiezan a ocupar mayor espacio social, como es el campo del trabajo, como es el campo del desarrollo profesional, y que también están exigiendo mayor participación ciudadana, ¿no? Entonces, a través de distintas estrategias, ¿no? Y es interesante ver cómo se va construyendo la imagen y cómo estas imágenes también van circulando en los distintos ámbitos. También el movimiento sufragista, acá igual me voy a cambiar de tema para ir al diseño social, también de principio de siglo, pero el movimiento sufragista de principio, en Inglaterra sobre todo, tenía también un carácter comunitario muy fuerte. Hacían jornadas, bueno, de encuentro, de conversación, pero de organización política, por supuesto, pero también pensando estrategias para mejorar las condiciones laborales en los talleres textiles, o sea, una intención de transformación social inmediata, de mejora de las condiciones.
Y en este caso, o sea, lo quiero hilar porque también son dos ejemplos de diseño social, o sea, aplicado muy directamente a la mejora de la calidad de vida de, ya les digo, un momento de fuertes transformaciones. En este caso, lo que estamos viendo es un mapa de la ciudad de Chicago a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Cada color representa una casa donde vive una familia de distinta nacionalidad. Entonces, también indicado con distintos códigos de color, si es, la familia es angloparlante o no, y pertenece a un mapeo que hizo la Hull House. Hull House fue fundada en el siglo XIX por dos mujeres que se llamaban Jane Addams y Ellen Gates. Y era un espacio social de ayuda a, bueno, justamente este gran aluvión de inmigración que había llegado a la ciudad de Chicago. La casa tenía, bueno, espacio de reunión comunitaria, se hacían conciertos, pero también esto, ¿no? Merendero, espacio para ayudar a la higiene de los más pequeñitos y también era un espacio de formación profesional, ¿no? Ahí viene un poco también esto de las escuelas de diseño o el diseño también entendido como una capacitación profesional para aquellos que luego iban a necesitar insertarse y además un espacio comunitario, ¿no? De encuentro comunitario. Acá los chicos en clases de artes. La Hull House creció muchísimo, no solamente en Chicago, sino que, mira, acá me anoté el machete, hacia 1920 tenían 500 casas de asentamientos por todo el país, por todos los Estados Unidos. Así que fue como un modelo como similar a lo que podríamos decir como un club, ¿no? Un modelo como de espacio de encuentro comunitario que se extendió por todo el país. La Hull House original, que es la de Chicago, sigue existiendo el edificio, pero ahora todo pertenece a la Universidad de Illinois, que de todas maneras conserva el archivo completo de esta casa. Y también en la línea del diseño social, Louis Brigham, acá estamos en Inglaterra, en 1909, Louis Brigham publica este libro que se llama Box Furniture, que era un libro con instrucciones de cómo hacer tus propios muebles a partir de cajas de descarte. Esperen que les muestro. Bueno, no es una foto de gran calidad, pero ahí se puede ver algo de la implementación, de cómo quedaban estos muebles realizados a partir de madera. Ahora podríamos decir, ¿no? Como la caja de cartón, piensa que no existía por ahí, no era tan común el cartón, se usaban mucho más cajas de madera, entonces cómo repensar estas cajas de madera para convertirlos en muebles, sobre todo pensando en familias que por ahí no podían adquirir muebles nuevos, entonces era una manera de incentivar esto, la autoconstrucción en el hogar de los muebles. Una pionera, Louise Brigham, del do it yourself. Quizás hay un diseñador italiano que se llama Enzo Mari, que también hizo esta misma línea, ¿no? Como de la autoconstrucción de muebles a partir de materiales de descarte, pero el año de datación, 1909, muestra que fue realmente muy temprano el momento en que Luis comenzó con esta iniciativa, que no solamente quedó en el libro, sino que también se hacían encuentros donde se ponía en práctica eh, las instrucciones propuestas. Bueno, vamos a avanzar un poco en el tiempo para meternos en la sala 2 de la exhibición. Aquí ya vamos a tener otro núcleo
de espacio temporal, como les decía, vamos a ir avanzando en el tiempo. Aquí vamos a cruzar la barrera de los años 30, pero antes de cruzarla les cuento que hay toda una pared dedicada a las escuelas de diseño que sobre todo trabajaron en la década del 20, tres escuelas de diseño que fueron Bauhaus, Buchthemas y Logeland, dos alemanas y una soviética. Seguramente conocen a Bauhaus porque, bueno, también es un momento donde se está revisando los modos de enseñanza, los modos educativos. Bueno, la Bauhaus está muy influenciada por nuevas pedagogías, la pedagogía de Froebel, por ejemplo, donde aparece también la infancia, ¿no? Como nuevo sujeto social y sujeto de derechos. O sea, todas estas cuestiones están impactando en la manera en la que se piensa el arte y se piensa en la formación para el futuro, pero todo eso va a quedar también en un suspenso, ya que me gustaría que también le dediquemos otra clase solamente para las tres escuelas y para ver un poco esos puntos de contacto también con el campo de las artes plásticas. Y si nos metamos en las pioneras del modernismo, eh, que bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos más detalladamente. Estas son algunas vistas de la sala. Ahí la tenemos a Charlotte Perriand. Bueno, estas son las tres escuelas que, como les decía, lo vamos a dejar en suspenso por ahora para poder darle la profundidad que se merecen en otro encuentro que haremos prontamente. Y el modernismo, ¿no? Uno dice, bueno, uno usa esa palabra, pero ¿de qué hablamos específicamente cuando decimos que estas mujeres hacían diseño moderno? Estaban pensando, por un lado, en el funcionalismo. El diseño moderno se sustenta en la idea de que la forma debe seguir a la función, ¿no? Hay una valoración de la utilidad. La ergonomía, esto es algo que aparece mucho, la ergonomía en el sentido de el lugar del cuerpo, cómo el cuerpo habita esos objetos o se vincula con esos objetos, ¿no? Ahí aparece la importancia como del ser humano en relación con el objeto inanimado, ¿no? Hay un foco puesto ahí y la eficiencia en la resolución de problemas espaciales, esto que también les decía, en un mundo en transformación, tiene que ver con los procesos de industrialización, el momento de producción en serie, ¿no? Los procesos industriales avanzan a medida que va avanzando el siglo XX y la industria permite una estandarización, nuevos materiales, una producción en serie, una producción en masa que también abarata mucho los costos, entonces permite también que la producción sea más accesible y se democratiza el acceso a esos objetos. Bien diseñados, bueno, ahí vamos a hacer un signo de pregunta, ¿no? Porque esto realmente ha escalado mucho desde la década del 30 hasta los procesos de industrialización actuales, muy impactados también por la estética de las artes plásticas, de las vanguardias artísticas de principio de siglo, ¿no? La abstracción en la representación, la síntesis formal, ¿no? También en este arco vinculado con el funcionalismo, también vinculado con una producción en masa que necesita la depuración de las formas, ¿no? La ausencia del ornamento, esta búsqueda de una belleza racional, una belleza que se pone en tensión con la tradición artesanal, con la tradición decorativa. Piensan los muebles del siglo XIX, ¿no? Como esta cuestión mucho más ornamentada, mucho más recargada, si se quiere. Y finalmente el compromiso social y político, que es un poco lo que les comentaba antes. El diseño moderno también es un proyecto transformador. Esto es algo que atraviesa, no, o sea, todo el diseño, incluso el contemporáneo, ¿no? Porque siempre se está pensando en un presente, anclados en un presente, pero pensando en un futuro, proyectando un futuro.
Así que bueno, mejorar la vida cotidiana, construir entornos más justos, desde la Bauhaus hasta figuras como Charlotte Perriand, que ahora la vamos a ver. Hay una dimensión ética del diseño que también lo vincula con la educación, con la vivienda social, con la planificación urbana. Bien, y algunos ejemplos de este periodo. Por un lado tenemos a Eileen Gray, es una destacada diseñadora. Ella es de origen irlandés. Y además de hacer diseño de interiores, ella hizo el diseño de dos casas, que fueron casas propias. Una fue la villa E1027, 1027, bueno, y la otra fue Temp à Pailla, perdón, disculpen mi francés, Tempe à Pailla, que ambas están en el sur de Francia. La villa E1027 la construyó con quien era en ese momento su pareja, que también era diseñador, Jem Badovici. Y luego de diseñar las casas que tenían una fuerte idea modernista, ¿no? Muy influenciada por la arquitectura de Le Corbusier, muy, muy sencillo, digamos, en su diseño, pero con este afán también de, bueno, espacios abiertos, con mucho vidrio, muy vinculados con su entorno, un entorno realmente privilegiado, y además ella hizo el diseño de los muebles para las dos casas. Así que es también este diseño que piensa ya en el entorno en el que se va a ubicar. Esta no es una vista de las salas de prueba, es una muestra que se hizo sobre los muebles de Eileen Gray. Una de las piezas más conocidas es esta como mesa de arrime. El ejemplo que veíamos antes era un ejemplo regulable. Fíjense mucho acero tubular y esto un poco que veíamos antes, esta simplicidad en el diseño, ¿no? Llevándolo a, a una sencillez total, pero que no pierde como esa también la curiosidad de las formas o incluso esta relación como con la abstracción. Acá les quería traer esta imagen, haciendo un poquito una digresión o un paréntesis, porque me pareció interesante también contarles que el MoMA en Nueva York es un museo que también tiene una buena colección de piezas de diseño y también hacen cada tanto exhibiciones de diseño, ya sea con sus propias piezas o arman exhibiciones temáticas y piden piezas prestadas. En este caso ellos hicieron hace unos años una muestra, fíjense ahí les dejé el nombre, Designing Modern Women 1890-1900, o sea, también abarcan un siglo de historia. eh, se, Se concentran también, igual que la muestra de Vitra, en diseñadoras mujeres. Y bueno, acá tomé una foto de una vista de sala. Estos clics verdes son como lugares en la página web del MoMA como para ticar y tener más información. Acá estaba la mesita, perdón, de arrime de Eileen Gray. También este biombo negro, que es como un biombo modular que se puede, ¿no? Que es móvil y puede ir, ¿no? Generando opacidades o transparencias según uno lo va moviendo. Y la silla roja es de Charlotte Perriand, ahora también la vamos a ver. Así que son como diseñadoras que no pueden faltar en una muestra que abarque este periodo de tiempo. Estas son las dos piezas que están en Fundación Proa. Es una mesa de arrime que en este caso es asimétrica, ¿no? Tiene como esta línea diagonal que hace que la proyección del piso de abajo y del piso de arriba no sean iguales. Y también tenemos un mueblecito que, bueno, esperen que voy para atrás porque para mostrarles, en realidad nosotros le pusimos un fondo por una cuestión de conservación y de montaje, pero vean un poco esto también de muebles que pueden funcionar como divisores espaciales, o sea que no están pensados para ir contra una pared, sino para estar en un espacio de circulación y que también permiten ver a través. Entonces, en estos espacios muy típicos de la arquitectura moderna, como espacios abiertos, con pocas paredes,
de repente tener estos muebles que permiten generar divisiones espaciales, pero que también dan transparencia, permiten que pase la luz. Tiene como una terminal. Les puse esta foto medio, la saqué yo, no es muy buena, pero era simplemente para que puedan ver, tiene como una terminación como de corcho, que le da una textura como mucho más cálida. Y acá les voy a mostrar un video muy cortito de la casa E1027, que, bueno, es divina. ¿Qué les voy a decir? Está, miren lo que es la costa, tenía 1929, ahora está totalmente reconstruida, pero ahora les cuento cómo tenía polémica alrededor de esta casa, que ahí tiene el interior con los muebles diseñados por Eileen Gray. Ahí está, del lado derecho, dos fotos de la casa que acabamos de ver el pequeño video, la casa E1027, que lo que les comentaba, el chusmerío, que nunca nos falte, un poco de chusmerío, bueno, que la casa, si bien Eileen Gray y su pareja con quien diseñaron y construyeron esta casa estaban influenciados por la arquitectura de Le Corbusier, bueno, hay algunos, yo, bueno, no soy arquitecta, así que vi como que hablaban de algunas diferencias. Sobre la arquitectura que, bueno, que justamente tienen que ver con hacerla más cómoda en lo habitable, que lo que es en general la arquitectura más moderna, pero a Le Corbusier le encantaba la casa y después cuando ya la casa no pertenecía a Eileen Gray, Le Corbusier le hizo una modificación sobre la fachada con un mural. Ahora esa parte ya no está, pero bueno, ese mural eh, generó una especie de controversia respecto como que era una apropiación de Le Corbusier que fue, digamos, a modificar el diseño original y durante mucho tiempo también se pensaba, o digamos, si uno no estaba muy embebido en el tema, era una casa como que se creía que era de Le Corbusier. Así que ahí fue como bueno, algo que se discutió un poco si esa intervención que hizo él no fue como una manera de apropiación. Y luego, bueno, se terminó quitando ese... Sí, exactamente. Acá Marcela dice, hay un documental, sí. Y hay una película que es como un docuficción, o no sé cómo se llama, porque hay una actriz que hace de Eileen Gray y toda la... Sí, así que de ahí dice que, bueno, saca de ahí muchas ideas que después desarrolla, sí. Em, Sí, o sea, la película no la vi, pero vi el tráiler, está en YouTube, parece muy linda porque aparte los escenarios son absolutamente fabulosos, así que bueno, queda ahí en la lista de películas para ver. Y del otro lado, la otra casa, que bueno, pueden ver, es bastante similar, ¿no? Como más o menos las mismas ideas. Y pasamos a Charlotte Perriand, que también tuvo un encuentro desafortunado con Le Corbusier. Charlotte Perriand es una diseñadora, fue una diseñadora francesa y ella, bueno, estaba formada en la Escuela de Artes Decorativas. También vamos avanzando en el tiempo, entonces también nos vamos encontrando, por un lado, con que hay mayor desarrollo en las universidades de carreras afines al diseño, eso por un lado, y por otro lado, también nos encontramos con más mujeres que acceden a estudios de grado, a estudios universitarios, incluso en carreras como el diseño industrial, o digamos carreras más consideradas más masculinas, si se quiere, donde aún todavía hoy las mujeres están ganando terreno. Y a los 24 años le fue a tocar el timbre al estudio de Le Corbusier y le pidió trabajo con su portfolio.
Y bueno, supuestamente la respuesta que él le dio es: acá no bordamos almohadones. Y bueno, la mandó a freír churros, pero unos años después ella participó esperen que acá me anoté, en el Salón de Otoño de 1927 con unas piezas de diseño de mobiliario. Le Corbusier vio lo que ella había presentado en ese salón y la contrató para que trabaje en su estudio. Así que ahí ella comenzó con un diseño donde va a tener en su trayectoria, también es como una de estas figuras ineludibles cuando hablamos de mujeres en el diseño. Va a tener una impronta muy fuerte en esto que hablábamos del lugar de lo humano, el lugar de cómo se habita ese espacio, del confort, de la calidad de vida, de cómo ese objeto me mejora a mí la calidad de vida a medida que yo lo tengo en mi entorno, en mi casa. Además tuvo también, además de trabajar en estudios de diseño, hizo trabajos gubernamentales y también hizo trabajo social, trabajó para el Ejército de Salvación, haciendo también diseños y proyectos que tenían una impronta más de tipo social. Y bueno, algo muy interesante de Charlotte Perriand es que o creo que, no sé si creo que sí, porque fue más o menos en el año 46, fue invitada por el gobierno japonés a viajar a Japón para hacer una asesoría para diseños industriales de mobiliario urbano y de mobiliario de oficinas de gobierno públicas. Bueno, entonces ella lleva un poco todas las ideas del modernismo europeo que estaban circulando, sobre todo en París, donde ella vivía. Pero también fíjense cómo absorbe ideas que no están tan lejanas, ¿no? Ideas del diseño oriental, principalmente japonés, y hace también, o sea, como que va a hacer una capacitación, pero también ella se ve muy influenciada por todo lo que ve allá, que va a impactar en su producción posterior. Este es un sillón que ella diseña en la década del 50. Es muy interesante porque es como que tiene varias posturas, ¿no? Como que uno puede ponerse como con los pies para arriba o al revés, con la cabeza para arriba y los pies para abajo. Así que es un sillón de múltiples. También, bueno, hace mucho esto de diseños modulares, donde hay una base de diseño y, o sea, que hay como un diseño, digamos, de base, no sabría cómo explicarlo después, se puede ir modificando, ¿no? Ahora les muestro un ejemplo donde por ahí se ve más claro algunos bocetos. Siempre son lindos también acceder como a estos archivos de diseño, que quizás también en este momento no estaba tan... no, fíjense cómo tiene el sello de Charlotte Perriand Archivos, ¿no? Que esto también quizás es como algo que, sobre todo en estas diseñadoras más de la primera mitad de siglo, es algo que se hace a posterior, ¿no? Revisar el archivo, clasificar, atribuir. Esto les quería mostrar que los diseña en la década del 50, es mobiliario que hace para la Universidad de París. Este es un ejemplo distinto, pero muy parecido al que nosotros tenemos en las salas. Acá, bueno, aparece mucho esto que decíamos como del impacto del diseño oriental o de la estética japonesa en su trabajo, y también aparece mucho esto de lo modular. Entonces es esta forma de módulos que se puede ir combinando. Piensen, para una universidad, bueno, quizás necesitamos estantes más altos, estantes más chicos, más espacio descubierto, sin división en el estante. Entonces se puede ir haciendo distintas modificaciones en una producción seriada. De hecho, el que nosotros tenemos aquí en las salas es de la misma serie, pero es distinta la relación de los módulos. Y también parece un Mondrian, ¿no? Parece como tiene algo ahí también
de la pintura de ese momento, con estos bloques de color, cómo juega con el color. Bueno, avanzamos a la sala 3. Vamos avanzando también en el tiempo. Aquí ya estamos en un nuevo periodo temporal. Este es un periodo temporal bastante grande porque abarca desde el final de la Segunda Guerra Mundial, de la década del 50 hasta los años 90. Es el momento también, bueno, vieron que un poco lo conversamos en los otros ejemplos, el impacto de la industria del desarrollo de materialidades, en este caso, en este periodo, el impacto del plástico, ¿no? El uso del color en la década del 60. Todo eso va a ir impactando en el diseño, también la transformación de los entornos urbanos, los departamentos, ¿no? Los departamentos cada vez más chicos. Acá tenemos algún ejemplo de diseño indumentaria que tampoco es algo que esté tan representado en la exhibición, con Marimekko, los estampados de Marimekko, también hay algo de diseño textil. Aquí tenemos también un ejemplo que no hay muchos en la exhibición, sacando la sección argentina que les comenté, que fue un agregado de Fundación ProApp, pero esta pieza sí vino del Vitra, es el diseño de Lina Bobardi, que fue una arquitecta, es el banco de madera, pero no el que está en el fondo, que es el banco de proa para los visitantes, sino el que está sobre la tarima. Lina Bobardi fue una arquitecta italiana, pero que hizo casi toda su producción en Brasil, donde estaba instalada en la ciudad de San Pablo. Hizo el MAS, quizás alguno lo conoce o ha ido, que es como un museo que está arriba, como sostenido como en pilotis, un bloque así rectangular, ahora está pintado de rojo, y también hizo el diseño como de montaje interior de la colección, que es muy interesante, un diseño abierto sin paredes. En este caso, hay un video que da cuenta del diseño del CESC Pompeia, que los CESC, o los CESCI, como le dicen en Brasil, son unos centros recreativos, deportivos, que pertenecen al Sindicato de Comercio. Ella hizo la remodelación del CESC, que está en San Pablo, que se llama Pompeya, es en una zona mm, delicada que necesitaba como un impulso también social, y estos CESC son espacios bueno, muy interesantes porque reúnen actividades deportivas, culturales y también tienen atención médica primaria. Y ella hizo también el diseño de mobiliario, tiene también algo, ¿no? como de lo modular, porque estos bancos pueden ser más largos, pueden ser apilables, también hay mesas bajas, mesas altas, mesas de trabajo. Entonces es como, digamos, un diseño como de idea base que después va teniendo como múltiples formas. Fíjense, este bichito amarillo, ahora lo vamos a ver en detalle. Bueno, y en este periodo, bueno, vieron que la sala tiene mucha información, así que yo me voy a detener en dos ejemplos nada más, para que también podamos ver así un arco de diversidad. Acá, bueno, una foto, quizás la foto está no está en muy buena calidad, pero me pareció muy linda la foto. A ver si reconocen, aquí está Brownie Wise, es esta señora que se ve del lado derecho de la imagen. ¿Y qué es lo que está pasando acá? A ver si lo reconocen en este living, estas señoras. Es una reunión de tappers, exactamente. Ahí sí, ya varios lo reconocieron, ven que tiene la mesa con el display, y está Brownie Wise, bueno, lanzando los tuppers, la reunión de Tupperware, exactamente. Bueno, en realidad el objeto tupper fue diseñado por un hombre, el señor Richard Tupper, no sé cómo se llama, pero su apellido es Tupper, o sea, el nombre viene del apellido del inventor.
era un recipiente plástico, bueno, también, ¿no? Esto que decíamos es el momento también de la expansión del plástico en todas nuestras, nuestras áreas de la vida cotidiana, pero el producto tiene su verdadero impulso a partir de que Brownie Wise inventa este modo de comercialización que justamente apela a las reuniones, el contacto directo y la venta directa por demostración. Es un éxito total este modelo de ventas que además persiste todavía hoy con otro tipo de productos y en ese momento le dio realmente un impulso muy grande al producto, al punto de que Brownie Wise luego reclamó mayor participación accionaria, digamos, no sé en qué medida en la empresa. Tupper, eso le llevó como a un desacuerdo con Tupper, así que creo que no terminó muy bien, pero realmente fue muy innovador. ¿Por qué? Porque estamos en un momento, piensen, estamos localizados en los Estados Unidos, en la década del 50, este momento inmediato a la posguerra, donde aparece esta, ¿no? Ay, ¿cómo le dicen? Le dicen de una manera en Estados Unidos que es como la vida perfecta, ¿no? Como esta ilusión también de la familia que vive en el suburbio, ¿no? Todo, y muchos electrodomésticos, el American Dream, exacto, perfecto, es como es el momento, ¿no? Del auge como de este American Way of Life y esta especie como de ilusión de perfección. Y la mujer ahí tiene un rol clave como también como consumidora, ¿no? Porque nosotros veníamos hablando un poco esto de la mujer productora, la mujer que se está insertando en ámbitos profesionales, que se está insertando también ganando terreno en espacios de formación. Pero en los años 50 las empresas empiezan a ver que la mujer también es un actor, un agente clave como consumidor y porque también muchas veces manejan la economía familiar. Entonces empiezan también a dirigir mujeres que producen pensando en esas mujeres productoras, ¿no? Ahí un poco la wise, la sabiduría de esta señora en leer un poco su contexto, su entorno, leer el momento y poder ofrecer un modo de comercialización que se adaptaba a las necesidades del momento o a las oportunidades también del momento. Y en esta línea, también un grupo de diseñadoras que se llamó las Damiselas del Diseño, fue un grupo contratado por General Motors, era un grupo de 10 mujeres que casi todas ellas eran diseñadoras industriales, egresadas, esperen que les digo, egresadas del Instituto Pratt en Nueva York, o sea, tenían una formación sólida en el campo del diseño industrial. General Motors las contrata para rediseñar, repensar los interiores de los autos, ¿no? Como que quizás incluso dicen, bueno, veo un futuro, dice el señor General Motors, veo un futuro donde próximamente las mujeres diseñarán autos, ¿no? Como que, bueno, todavía autos, maquinaria pesada, ¿no? La mujer no se podría ocupar estas diseñadoras industriales, pero sí de los interiores, y es realmente muy ingenioso todas las propuestas de mejora que hacen este grupo de diseñadoras para los interiores de General Motors, también apuntando a esta consumidora femenina. Acá vemos a una de ellas con el tapizado, suavizan el tapizado, sobre todo en la parte donde se apoyan las piernas, para que las costuras no te rompan las medias. Así que bueno, muy ingenioso. Y por acá fíjense también el espacio del asiento trasero con guardador de chiches, incluso con una plaqueta con imán para que puedan los chicos jugar ahí con los imanes. Así que también una solución que piensa en eso, en una mujer que está manejando y lleva a su familia, fíjense acá también, lleva agua, lleva una manzana, ¿no? Tiene un compartimento especial para poder llevar alimentos, un refrigerio, agua, los guantes ahí en la guantera.
Y otro ejemplo también muy interesante, el caso de Aen Burda. Ella era una mujer alemana, una mujer que no tenía una formación específica, eh, no en el campo del diseño, y creo que tampoco en nada en particular. Era una ama de casa, se había casado con el señor Burda, que digamos ella toma el apellido de su marido. Su marido tenía una imprenta gráfica, imprimían libros y también revistas y distintos tipos de publicaciones. Y cuando ella tenía 40 años, ya habían tenido 3 hijos, los hijos ya eran un poquito más grandes, y ella, bueno, quiso incursionar en la empresa familiar. Publicó primero una revista de modas dedicada a público femenino. Estamos hablando del año 50, aparentemente, y de esto también hay una serie, que no sé si la serie ya salió o está a punto de salir, porque aparentemente ahí también hubo un lío de polleras con el marido. Entonces, como ella dijo, bueno, si vos vas a estar en otra, yo quiero trabajar y quiero trabajar en la empresa. Entonces encontró también ahí un espacio de autosuficiencia, de desarrollo personal, y de hecho ya se empezó a formar a medida que veía que ese proyecto que ella tenía empezaba a crecer. Entonces a partir de ahí comenzó a estudiar diseño, comenzó a estudiar dibujo. La revista Burda se empezó a publicar en Alemania a principios de la década del 50, y apenas unos años después fue cuando A.M. Burda tuvo esta idea de incluir los patrones. O sea, primero era una revista de moda simplemente con imágenes, fotografías, figurines, y luego, a partir del año 52, es cuando ella comienza a incluir patrones. Piensa en Alemania 1952, también un momento de una fragilidad económica enorme, ciudades que se están reconstruyendo después de de la guerra. Entonces, dar acceso a los patrones para que las mujeres puedan coserse su propia ropa era una forma también de empoderamiento femenino, diríamos hoy desde la contemporaneidad, pero era una manera también de dar herramientas para esas mujeres que por ahí no podían comprarse ropa nueva o tiendas de diseño, podían hacerse su propia ropa. Y por supuesto fue un éxito que se distribuyó en más de 125 países, inclusive llegando a ser la primera revista. Ahí la vemos a Anne ya más mayor, con una edición rusa. Fue la primera y la única revista de producción occidental que se publicó en el bloque soviético. Acá no sé si los conocen, el tipo de patrones, ¿no? Que eran desplegables y tenían todos los patrones por ahí en 1 o 2 hojas. Entonces vos tenías que, bueno, si querías veías el dibujito y ibas siguiendo la línea de tu patrón, calcándolo en otra hoja aparte, que después lo recortabas y lo guardás. O lo recortás, porque esto es algo que sigue circulando y existiendo. Me pareció también interesante mostrarles cómo es, porque también es un trabajo de, bueno, es ¿no? En la línea del do it yourself, pero también requiere como una habilidad de diseño que uno después la va a llevar a su propio terreno, ¿no? Poder pasarlo de las instrucciones. Por supuesto, acá, ¿no? Los que hacían la mamá, mi mamá también, mi tía, mi abuela, tenían muchísimas de estas revistas y a mí también me encantan, así que, bueno, muy bien. Y ahora les quiero mostrar un ejemplo saltando el muro de la Guerra Fría, mostrarles algunos ejemplos de diseños en el bloque socialista en este momento, en la década del 50, en la década del 60, en la década del 70. Es un momento interesante porque para lo que es, digamos, el ideal político y el pragmatismo político socialista, las mujeres tenían los mismos, o sea, el mismo derecho, no solamente derecho, como también la obligación de la participación plena en los campos profesionales y
en la formación para estudiar y para trabajar, pero hay una realidad que es que después también tenían la carga familiar y de cuidado, entonces realmente era como una sobrecarga sobre las mujeres y que hizo que, bueno, que en muchos casos también muchas mujeres, esto también pasó mucho en la década del 20, donde ves mujeres que por ahí muy jóvenes tenían un desarrollo profesional interesante, mismo en la Bauhaus, pero quizás después se casaban, tenían hijos y bueno, la carga familiar hacía que desapareciera como ese costado más profesional. Quizás es como más consistente en el bloque socialista donde hay como que hay más acceso profesional, pero estas desigualdades siguen existiendo y siguen existiendo hasta el día de hoy. Y también una cosa que pasa mucho en el bloque soviético es que por ahí se trabajaba dentro de un instituto, dentro de un programa gubernamental. Entonces no hay atribuciones. Por ahí tenés el listado de gente que trabajaba dentro de ese área, pero no está claro quién hacía qué, entonces no hay una firma de autoría y esto es algo que se intentó, digamos, reponer posteriormente y todavía se está haciendo. Es el caso de Galina Balayova, que es una mujer que fue ingeniera. Esperen que acá me busco el machete para contarles exactamente dónde trabajó. Trabajó en la OKB-1, que era la oficina de diseño del programa espacial soviético. Y ella lo que hizo, como ingeniera, como artista, fue el diseño interior, o sea, el diseño de interiores para las cabinas que viajaban al espacio. Este diseño de interiores tiene esta línea que veíamos, ¿no? De tener en cuenta a esa persona, a ese ser humano que va a estar en gravedad cero. Entonces, ¿de qué manera dar esta sensación de confort? ¿De qué manera vincularse con el piso, con el techo? ¿No? Tratar de que haya eh, sí, eso, cierto confort o una manera de que no se sienta tan dentro de una máquina que es objetivamente. Fíjense, ¿no? Estos diseños y hay algo muy interesante en cómo ella desarrolló la paleta de colores para el diseño de estas cápsulas espaciales, donde el color iba muy vinculado justamente con esta relación con la tierra, con esta relación con el cielo, poder hacer como estas diferencias espaciales. Bueno, espaciales en gravedad cero. También, bueno, ella hizo mucho diseño de emblemas y diseño gráfico dentro de este Instituto de Desarrollo Espacial, el programa espacial. Y bueno, un poco como les comentaba antes, también tuvo un reconocimiento tardío de su trabajo. Esto es lo que les contaba, no solamente la paleta de colores, sino también las texturas, ¿no? Que también desde la suavidad, desde esto que no sean totalmente planas, ¿no? Ayuda a como a esta idea de que se sientan un poco en casa. Y un ejemplo más del bloque soviético, Libuše Niklova es una originaria de la República Checa, también una diseñadora, esto pasó también en Bauhaus, eh, mucho esto de que, bueno, las mujeres entonces diseñan objetos para niños, ¿no? Porque están vinculados con la crianza, como artes menores, que quizás eran espacios relegados por los diseñadores hombres, pero fueron muy aprovechados por las mujeres. Les contaba el caso de Bauhaus porque también por eso las relegaba al sector de textiles, ¿no? De alfombras y aprovechando esos espacios hicieron cosas de gran creatividad. El caso de Niklova es muy interesante porque hace estos juguetes en materiales plásticos,
Estos son de formato de acordeón, hacen ruido y también se pueden estirar y acortar, ¿no? Con esta diversidad de animales y de colores. Entonces era también como un espacio que permitía una creatividad que quizás en otras áreas del diseño y especialmente en el mundo soviético no había por ahí esta posibilidad expresiva. Así que esta diseñadora checa que bueno, además, nosotros, vieron que les dije, presten atención al bicho amarillo, que es este inflable como una jirafa. También esto del aprovechamiento de los materiales y las nuevas tecnologías, porque es un plástico, bueno, inflable, entonces es liviano, es barato de producir, se puede, una vez que tenés los patrones, se puede hacer masivamente, de hecho se siguen fabricando, entonces realmente es una solución de uso del material muy de mucha practicidad y que le permitió que fuese un producto de mucha llegada y de una amplia fabricación. Ella actualmente es considerada un valor nacional, un tesoro nacional para la República Checa, así que tiene su propio espacio también de exhibición y son muy lindas sus piezas. Y saltamos entonces ya al último núcleo para terminar. Estamos en la última sala de la exhibición. Como ven, la sala tiene como una división y al fondo de la sala está la parte argentina. También pasa lo mismo en la sala de abajo, en la sala 3, donde el fondo de la sala está dedicado al diseño argentino. Como les dije, yo lo omití de esta presentación porque la idea es hacer una clase especial para el diseño argentino, así que no quedó en esta presentación y también para que no sea muy largo y tener que hacerlo así muy rapidito, que vale la pena entrar en profundidad. El diseño contemporáneo, o sea, que va desde la década del 90 en el corte hasta la actualidad, es un diseño, como decíamos, siempre esto de mirar el presente, leer el momento, pero proyectando hacia un futuro, es imaginar futuro. ¿Y cuál es el futuro que imaginan los diseñadores del presente, ¿no? Una de las problemáticas que aparece más constantemente es la sustentabilidad, eh, es la perdurabilidad de los objetos, es el uso, bueno, de materiales biodegradables o no, como el plástico, es también la reversión de las tradiciones, la revisitación también de las técnicas artesanales, ¿no? Si veíamos a principios de siglo que los diseñadores se querían apoyar en los desarrollos industriales y separarse de esa producción artesanal, quizás hoy en el mundo contemporáneo se está mirando también a las producciones artesanales, las producciones y sobre todo las mujeres, donde también miran esa herencia de abuelas a madres, a hijas, en saberes hacer sobre los materiales, y eso es algo que también reaparece como una problemática de las diseñadoras actuales, problemática o como una temática, podríamos decir. Entonces me voy bueno, acá también aparece el mundo del control y de la vigilancia. Este es un pañuelo, que lo vemos ahora, de un grupo que hace son pañuelos antidetección biométrica como de las cámaras, ¿no? Uno se lo puede como poner, ven que tiene como unas caritas, entonces confunde al lector biométrico, es muy lindo porque aparte es como de una seda muy suave, muy liviana, pero tiene como también esta carga política o como disruptiva. Me detengo entonces para ver un ejemplo y ya vamos cerrando. El caso de Julia Lohmann. Julia Lohmann es una diseñadora de origen alemán, pero que trabaja en Londres. Acá la vemos en su estudio, que es un estudio que está dentro del Victoria and Albert Museum. Ella lo fundó, es el departamento de algas y esta es la materialidad con la que ella está experimentando. De hecho, bueno, o sea, esta sección para las curadoras donde incluyeron a Julia Lohmann
es el diseño como experimentación, ¿no? Obviamente para poder llegar a un producto terminado están todas estas fases como de exploración de las materialidades, de exploración de la forma quizás actualmente es como que se le da también eh, un valor formativo a ese proceso, a lo procesual que hay hasta llegar al producto terminado. Así que en este caso, bueno, ella está experimentando con las algas, hace estos objetos que son objetos escultóricos, pero también hace objetos de diseño, como lámparas, y son, bueno, por supuesto, todo material biodegradable. Julia Loma, sí, Julia Loma, no, pensé que lo había dicho, dije mal, ya muchos nombres. Julia Loma. Y esto es fabuloso. Acá un ejemplo de otro tipo de trabajo que hace Loma, que esto es con vísceras de animales, es como la piel del estómago, que bueno, obviamente le hace algún tipo de tratamiento para que este material no esté, bueno, no se putrefacte, pero aprovecha como la traslucencia del material y también que el tipo de tratamiento, bueno, sea lo suficientemente orgánico como para que el material siga siendo totalmente biodegradable. Y también esto como de la utilización de todo, ¿no? De todas las partes animales en términos de no desaprovechamiento o de utilización ética. Aunque bueno, un vegano no estaría de acuerdo, queda para la discusión. Una frase, ¿de qué años? Esto es totalmente actual. El departamento de algas creo que tiene unos 10 años aproximadamente y estas piezas creo que tienen un poquito más, pero bueno, ella está trabajando actualmente, así que tiene una página web muy linda, así que la pueden chusmear y ver, hay mucha producción de ella. Después yo igual les voy a armar como siempre el PDF donde les pongo todas las referencias y todos los links por si quieren investigar algunas de las diseñadoras que estuvimos viendo. Una frase de ella que compartí en el foro de Davos: el diseño debe redefinirse y pasar del hacemos objetos al hacemos posible el cambio para la sostenibilidad, ¿no? Esto también como pensando en este arco de la industrialización y que es un tema que ocupa la obsolescencia de los objetos, el consumismo, eh, también como el diseño, la accesibilidad en el diseño. Me parece que es un tema que todavía eh, nos atraviesa mucho. Y otro ejemplo, este es un ejemplo de un grupo de mujeres que se llama Matriarchy. En realidad el nombre completo es Matri Architecture, pero juegan con el matriarcado, matri y arquitectura, ¿no? Hacen este juego de palabras. Son un grupo de mujeres africanas que viven, o sea, tiene base en Suiza, pero hay mujeres un poco que viven en toda Europa, pero que son de origen africano, entonces ellos trabajan con la diáspora africana en Europa a partir de muchos momentos migratorios y trabajan un poco con la herencia, con los puentes. Este, por ejemplo, es un trabajo que hacen de redes de contacto entre Johannesburgo y no me acuerdo qué ciudad europea. Ahí está, RDM. Es interesante porque ellas no hacen, no es que uno podría decir, bueno, este grupo de mujeres son esto y hacen eso. Es más bien como un grupo colaborativo de ideas, de comunión, de encontrarse, ¿no? Una comunidad a partir del objetivo de reflexionar sobre la diáspora, sobre el presente, el pasado. En este caso, esta Informol es una plataforma, o sea, es una página web donde uno se van agregando informaciones, se van creando redes de contacto, la gente puede ir agregando información, imágenes, sonidos.
palabras. Pero también pueden realizar estos objetos como el que tenemos nosotros en la exhibición, que es esta como tejido, constelación de ideas. Entonces, bueno, toman la idea del tejido y el uso de los colores, el tipo de texturas, el tipo de trazados, y lo van relacionando eh, con distintos conceptos que los pueden ver acá en este mapa de conceptos que se ve a la derecha, el viaje de las mujeres africanas en el diseño. Y también estas piezas que ellas hacen, no es que, o sea, el grupo va cambiando, ¿no? No todas son siempre las mismas participantes por proyecto. Este, por ejemplo, es una pieza de tipo instalación que hicieron en un museo en Alemania y es un círculo, ¿no? Con esta especie como de cortina que cierra el círculo y que es un círculo que promueve el círculo, ¿no? Promueve como encontrarse en una ronda, encontrarse para descansar, para charlar, para alguna actividad especial. Hacen, bueno, este círculo proponen lecturas, proponen temas de debate. eh, y bueno, funciona un poco como una instalación, pero también como una propuesta de activación espacial. ¿No? Ahí un poco en el cierre hay muchos distintos grupos de diseñadores que trabajan mucho lo interdisciplinar y que trabajan mucho esto de pensar el diseño ya no como que concluye en un objeto, sino más bien como una idea blanda, flexible, abierta, que está en proceso y en transformación. Bueno, nos hemos pasado muchísimo del horario. Les agradezco un montón. Es muy difícil porque es mucha información, así que es muy difícil condensarlo en solamente una hora. Quizás deberíamos haberlo partido en dos clases, pero bueno, quedó así. Muchas gracias por quedarse, por participar. Si quieren, a ver, Leo, si quieren hacer alguna pregunta. Pienso en la idea de comunidad por sobre los nombres individuales en relación a la dificultad que nombrabas al principio de rastrear nombres históricamente. Sí, lo que pasa es que, claro, hay una diferencia eh, por ahí muy grande en esto de decir, bueno, no sé, ya es la propuesta del grupo trabajar de esa manera a que sea una cuestión impuesta, donde a veces uno por ahí no sé, hubo mujeres que por ahí quisieron firmar o estaban interesadas en que se reconozca su autoría y por distintos motivos no pudieron. Había un ejemplo muy interesante de una diseñadora suiza que trabajaba en un estudio y en Suiza hasta la década del 70 las mujeres no podían firmar contratos. Eh, entonces no podían firmar patentes. Hasta la década del 70, o sea, 1970, me parece, o sea, siendo Suiza aparte un país tan desarrollado, pero bueno, hay muchas o sea, mujeres diseñadoras que se sabe por sus archivos, pero en realidad tenían que estar patentados a nombre de sus maridos, porque si estaban casadas, eran los maridos los que tenían como el poder de firma. Así que bueno, esos casos por ahí es distinto de esto que les contaba de Matri Architecture, donde ya el grupo se propone desde este lugar comunitario. De todas maneras, uno entra en la página, están las fotos de ellas divinas, a cada una con su nombre, o sea, no es que Te es quería todo preguntar cómo es tu anónimo. nombre, que ahí aparece Fundación Proa y no aparece tu nombre. Sí, perdón, no me lo cambié. Yo soy Noemí. No, para hablarte diciéndote tu nombre. Noemí, Noemí. Noemí, un gusto, Noemí. Me encantó la presentación, estuvo buenísima. Muy- Se nota que estudiaste un montón y que sabes del tema y que te apasiona. Me encantó, la verdad. Bueno, Marcela, Eh, muchas gracias. sí, me encantó y me parece que es yo trabajo sobre estos ejes, ¿no? Diseño, docencia y también todo el tema de la historia de la mujer, atravesando todo esto, como la formación, la vida personal y cotidiana y la docencia, la investigación. Me parece que es como el recorrido es, como lo contaste además, se ve que te atraviesa, digo, porque nos sentimos identificadas
como a través de esto vos contás una historia, que es la historia de las mujeres en el diseño, una parte, un relato, pero que en parte refleja digamos, las posibilidades que hemos tenido y a medida que las íbamos teniendo, ¿no? Y como eso recuperarlo, porque acá también pasó lo mismo, no se podía, o sea, las mujeres no se podían divorciar, no podían tener las propiedades a su nombre, o sea, vos podías comprar, no podías comprarte algo, obviamente el voto, entonces como todo va apareciendo y a su vez como esa misma historia va contando cómo fuimos adquiriendo esos derechos que además todavía son, esto que hacen ustedes me parece, y además gratuito, en serio te felicito y felicito a Fundación Proa por compartirlo así virtual a los que no podemos ir. Y si hay más, nos vamos a anotar y vamos a estar acá escuchando las otras que dijiste que iba a haber. Bueno, muchas gracias Marcela por tus palabras. Puedo dar fe que esto no es un comentario pago. Gracias Marcela por tus palabras. Pero no, pero además me parece que está bueno también, para mí también fue descubrir un montón de diseñadoras que la verdad yo no tengo una formación específica en el campo del diseño y, y ver cómo también, digamos, es justamente por que cada una también se afianzó en su deseo de producir y que eso fue también haciendo camino, ¿no? Entonces es lindo conocer toda esta diversidad Como de todo emerge, historias. ¿no? En algún momento, como que Eh, igual lo que uno hace queda, ¿no? Como que la obra las trascendió, la obra las trascendió, las fueron trascendiendo, pero a su vez en algún momento les vuelve a dar la identidad. Está re sí, bueno. totalmente, totalmente. Bueno, muchas gracias. Definitivamente acá por acá dicen, vamos a hacer otras clases. En general hacemos así, la primera clase como para conocer un poco la muestra. La idea es meternos después de lleno con una clase con las escuelas y una clase seguro va a haber de la parte argentina, que aparte también es riquísima y súper interesante. Y bueno, después vendrán otros temas a continuación, así que por supuesto les vamos a estar invitando la invitación. ¿Quedan grabadas las clases? Sí, probablemente las subamos, pero tienen que darnos un poquito de tiempo. Esta clase, la verdad, bueno, mucha gente se anotó, así que vamos a ver si quizás repetimos una nueva en un nuevo día, la semana que viene quizás, y después quizás la subamos. Pero bueno, eso lo vamos a estar definiendo en los próximos días. Gracias Laura, gracias Luz, nos estamos viendo próximamente en las salas. Y bueno, a todos los que también tengan la oportunidad de visitarnos aquí en el barrio de La Boca, quedan invitados. Recuerden, estamos de miércoles a domingo. El miércoles es nuestro día de ingreso gratuito y después tenemos visitas guiadas a las 15 y a las 17 horas todos los días. Bueno, muchas gracias. Disculpen por el pase de horario. Nos vemos la próxima. Hasta luego, buenas noches.